Las deducciones personales sirven para disminuir el ingreso y a su vez el impuesto sobre la renta que pudiera resultar a pagar. Por tanto, el monto total de las deducciones no debe ser superior a 5 UMAS elevadas al año, es decir, 189,222 pesos, o en su defecto el 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el beneficio de facturar deducciones personales para ser deducibles y de esta manera disminuir el ingreso y tener un saldo a pagar menor o en su defecto tener un saldo a favor. El problema es que Hacienda, su principal función no es dar impuestos, es recaudar. Por ello también nos pone un límite, porque si no, muchos contribuyentes optarían por estar facturando demasiados gastos. Obviamente esto no le conviene a Hacienda. De hecho, por eso en el mes de abril en muchas ocasiones escuchamos por diferentes medios que presentes tu declaración anual, pero ellos nunca te van a decir que tú puedes facturar. Entonces ellos te establecen un tope que es de 189,000. Si tú llegas a facturar más de 189,000, pues ya no puede aplicar, o el 15% de tus ingresos, desgraciadamente, ya no sería deducible. ¿Cuáles son esos gastos? Gastos médicos, gastos dentales, gastos nutricionales, gastos psicológicos, gastos oftalmológicos u optometristas, gastos funerarios, primas de gastos médicos mayores, donativos, colegiaturas de instituciones privadas y transporte escolar, aportaciones complementarias a planes de retiro o subcuenta de aportaciones voluntarias, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios de casa habitación. Como asalariado, esto que ven aquí es únicamente lo que va a ser deducible para ustedes. Así lo establece la ley. Si ustedes quisieran, en este caso la gasolina, el auto, la despensa o cualquier otro gasto hacer deducible, tendrían que darse de alta en otro régimen, pero eso implicaría también, a su vez, que ustedes tuvieran otras obligaciones. Gastos médicos, dentales, nutricionales y psicológicos. Pagos por concepto de honorarios de gastos médicos, dentales, nutricionales y psicológicos, así como los gastos hospitalarios, incluidos los gastos de compra, de alquiler, de aparatos para la rehabilitación del paciente. Medicinas que se incluyan por escrito en la receta que expida la institución hospitalaria, consultorio médico, dentista, nutriólogo o psicólogo, así como los honorarios enfermeras, gastos de análisis, estudios clínicos o prótesis. Dicho de otra manera, principalmente ustedes como mujeres, si llegan a hacerse un estudio de la parte del cuerpo, de arriba o de abajo, normalmente lo hacen en una institución privada, entonces pueden pedir una factura. Si en algún momento alguno de ustedes llega a tener una limpieza bucal, se pone brackets o por allí tiene alguna muela picada, también puede ir al dentista y pedir una factura. Si requieren un plan nutricional porque tienen algunos kilos de más, pues también pueden pedir una factura. Si en algún momento ustedes requieren ir a alguna terapia con un psicólogo, pues también pueden pedir una factura. El pago se efectuará para el propio contribuyente, cónyuge, concubino, padres, hijos, abuelos o nietos, sin que éste exceda en el ejercicio a declarar 5 UMAS elevadas al año, es decir, 189,222 o el 15% de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente lo pueden facturar para ustedes, sino que también lo pueden facturar para su pareja, para sus padres, sus abuelos, sus hijos e inclusive sus nietos. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica. Gastos oftalmológicos u optometristas. Pagos por concepto de lentes ópticos graduados siempre que ayuden a mejorar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, vista cansada, entre otros. Y se describan las características en el recibo que expida el oftalmólogo u optometrista y no superen los 2,500 pesos por persona. La mayoría de ustedes llegan a utilizar anteojos, entonces si lo hacen, pidan una factura. El pago se efectuará para el propio contribuyente, cónyuge, concubino, padres, hijos, abuelos o nietos, sin que éste exceda en el ejercicio a declarar 5 UMAS elevadas al año, es decir, 189,222 pesos o el 15% de los ingresos. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica. Gastos funerarios, pagos por concepto de gastos funerarios.
Incluye lo relacionado con transportación dentro de la ciudad, otro estado o el extranjero, la velación, inhumación o cremación, así como el ataúd, la adquisición de un mausoleo, cripta, urna o compra del espacio en el cementerio. Todo esto lo puedan facturar debido a que también podría ser deducible para su anual. El pago se efectuará para el propio contribuyente, cónyuge, concubino, padres, hijos, abuelos o nietos, sin que éste exceda en el ejercicio a declarar 5 UMAS elevadas al año, es decir, 189.222 o el 15% de los ingresos. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica, así también como efectivo. Prima de gastos médicos mayores. Pagos por concepto de primas de seguro de gastos médicos mayores, ya sean complementarios o independientes a los servicios de salud proporcionados por las instituciones públicas de seguridad social, y además dicho seguro deberá estar a nombre del beneficiario. Es decir, las primas de gastos médicos mayores son aquellos los cuales nos dan un beneficio de poder tener atención en hospitales de primer nivel. Los seguros de vida son otros, esos no son deducibles. El pago se efectuará para el propio contribuyente, cónyuge, concubino, padres, hijos, abuelos o nietos, sin que éste exceda en el ejercicio a declarar 5 UMAS elevadas al año, es decir, 189.222 o el 15% de los ingresos. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica, así también con efectivo. Donativos. Pagos por concepto de donativos, los cuales su principal requisito para que sean deducibles es que sean otorgados en especie o en dinero a través de una fundación que esté debidamente regulada por el SAT. Estas entidades se les conoce como donatarias autorizadas. Dicho de otra manera, si ustedes quieren en algún momento apoyar a alguna institución de beneficencia, lo pueden hacer, pero tienen que corroborar que sea donataria autorizada para que les expida un comprobante y sea deducible para su anual. Ustedes pueden corroborar cuáles son aquellas donatarias autorizadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página electrónica del SAT. Ahí aparecen las listas. Los donativos deducibles se encuentran limitados hasta el 7% de los ingresos, que van a servir de base para calcular el impuesto sobre la renta y se podrán utilizar antes de aplicar las deducciones personales correspondientes a dicho año. Colegiaturas y transporte escolar. Pagos por concepto de colegiaturas y transporte escolar, cuyos pagos se realicen únicamente en instituciones educativas privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios ante la SEP, en los términos que establezca la Ley General de Educación. Es decir, si ustedes envían a sus hijos porque quieren una mejor educación de la que ustedes tuvieron, pueden pedir una factura para que sea deducible para su anual. Los pagos deberán cubrir únicamente lo correspondiente a la enseñanza del alumno y del transporte escolar. Los montos deducibles de las colegiaturas son preescolar 14.200, primaria 12.900, secundaria 19.900, bachillerato 24.500 y profesional técnico 17.100. Es decir, universidades técnicas. Lo que son diplomados, maestrías y doctorados quedan fuera. El monto de la colegiatura y transporte escolar deberán separarse en la factura y agregar el nombre completo, CUR y grado del alumno en el concepto de dicha factura. En ocasiones, cuando ustedes no llegan a poner estos datos que acabo de mencionar, la factura no va a ser deducible. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica. En ningún momento menciona efectivo, es decir, que si ustedes llegan a hacer el pago en efectivo o la factura no llega a tener los datos que acabo de mencionar, no sería deducible. Aportaciones a cuentas de ahorro de retiro. Pagos por concepto de aportaciones a cuentas de ahorro de retiro, las cuales comprenden la adquisición de planes especiales personales para el retiro, pago de primas de contratos de seguro para el retiro o depósitos complementarios a la subcuenta de aportaciones voluntarias, los cuales tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o retiro, que estén debidamente autorizados por el SAT. Dicho de otra manera, quien llega a tener un PPR, plan personal de retiro, o quien llega a hacer aportaciones a su Afore será deducible.
El pago se efectuará únicamente para el propio contribuyente sin que éste exceda en el ejercicio a declarar 5 UMAS elevadas al año, es decir, 189.222 o el 15% de los ingresos. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica, así también como en efectivo. Intereses por crédito hipotecario. Pagos por concepto de intereses reales efectivamente pagados durante el ejercicio por créditos hipotecarios destinados para la adquisición de terrenos, adquisición o remodelación de casa-habitación, contratos a través de instituciones integrantes del sistema financiero, así como organismos públicos federales y estatales. Cabe mencionar que el crédito hipotecario se puede utilizar en este caso para la compra de un terreno, para remodelación o inclusive para construcción, así también como para la adquisición completa de una casa. Las instituciones financieras u organismos públicos que otorgan los créditos hipotecarios deberán informar en el último estado de cuenta o en su constancia de interés anual el monto de los intereses reales pagados durante el ejercicio que corresponda. Es decir, ustedes deberán tener una constancia o un estado de cuenta donde mencione todos los intereses reales que ustedes pagaron durante el ejercicio. El pago se realizará con tarjeta de débito, crédito o servicios y transferencia electrónica, así también como en efectivo. El crédito hipotecario es la mayor deducción que va a provocar un saldo a favor.